¿Qué sucedió con la enorme riqueza de Pedro Infante? De humilde carpintero a ícono nacional, edificó un verdadero imperio, inmuebles, automóviles y hasta una compañía aérea. Al fallecer, dejó un patrimonio superior a los 20 millones de dólares, pero su familia no recibió ni un centavo. Tras su muerte trágica, todo se volvió incierto. Entre vacíos legales y traiciones, queda una interrogante sin resolver. ¿Quién se apropió de todo este legado 68 años después? Ahora, la verdad sale a la luz. Pedro Infante fue mucho más que un actor o cantante. Fue el emblema vivo de toda una era. Desde su primera aparición en la pantalla grande, su carisma, talento y voz conquistaron a México y América Latina. Durante la época dorada del cine mexicano, Pedro se transformó en el rostro más conocido y amado por millones. Participó en más de 60 filmes y grabó más de 300 canciones, consolidándose como un ídolo nacional tanto en el arte como en el negocio. Su éxito no fue casualidad. Comenzó desde abajo, tocando la guitarra y cantando en estaciones de radio hasta que su voz captó la atención de los grandes productores. A partir de allí, su ascenso fue fulgurante. Películas como Nosotros los Pobres, Pepe el Toro y Tizoc no solo fueron taquilleras, sino auténticos clásicos. Cada filme que protagonizaba llenaba cines y multiplicaba ganancias para todos. Su imagen era un imán de ventas, su voz llenaba teatros y su sola presencia garantizaba el éxito. Pero más allá de la fama, Pedro era una verdadera máquina de generar ingresos. Durante su carrera firmó contratos millonarios con estudios cinematográficos, discográficas y casas productoras. Su figura explotó en cine, radio, giras por Latinoamérica y presentaciones en vivo. Incluso cuando no filmaba, viajaba constantemente para ofrecer shows que incrementaban aún más sus ganancias. Su popularidad fue tal que se convirtió en el artista mejor remunerado de su época. Según cálculos actuales, al morir en 1957, Pedro Infante poseía una fortuna estimada en 20 millones de pesos de aquel entonces, lo que hoy equivaldría a más de 50 millones de dólares. Una suma impresionante, incluso bajo estándares modernos. Era propietario de bienes raíces en varios estados, autos de lujo, joyas y tenía participaciones en empresas que buscaban ampliar su legado. Sin embargo, ese nivel de ingresos también implicaba costos. Un estilo de vida intenso y lleno de responsabilidades. Pedro mantenía a su madre, a varios parientes y apoyaba económicamente a allegados. También afrontaba gastos constantes en viajes, propiedades, fiestas y lujos personales. Según sus propias palabras en entrevistas, tenía que trabajar incansablemente para sostener ese ritmo de vida. Era generoso, pero también confiado al extremo con quienes manejaban su dinero. Esta combinación explosiva, una gran fortuna, múltiples obligaciones económicas y una administración descuidada, sentó las bases para lo que vendría después, porque aunque en vida Pedro parecía tenerlo todo, su muerte sacó a la luz una realidad dura. El dinero, las propiedades y el patrimonio que tanto esfuerzo le costó construir estaban lejos de estar protegidos. La fortuna se esfumó tras su partida. El legado que con tanto esfuerzo logró construir estaba lejos de estar resguardado. La riqueza se desvaneció tras su fallecimiento. Pedro Infante se encontraba en la cúspide de su carrera, gozaba de fama, dinero y una vida llena de planes, pero también cometió un error que transformaría para siempre el destino de su patrimonio. Nunca redactó un testamento. A pesar de haber sobrevivido a varios accidentes aéreos y ser consciente de los riesgos constantes que enfrentaba, nunca dejó por escrito qué debía suceder con sus bienes, sus propiedades o sus negocios. Tal vez confiaba demasiado en que aún tenía tiempo, o en que quienes lo rodeaban actuarían con honestidad. Sin embargo, en la realidad no hay peor enemigo que la confianza mal depositada. Quien manejaba casi todos sus asuntos financieros era su representante y amigo cercano, Antonio Matuc. Fue él quien acompañó a Pedro en negociaciones, cerró contratos y convirtió su carrera en un negocio lucrativo. Matuc era astuto, estratégico y conocía a la perfección el valor comercial de Pedro. Gracias a su visión, el ícono sinaloense llegó a ser el artista mejor pagado del país. Pero con el tiempo, esa relación profesional se volvió demasiado dependiente. Pedro confiaba tanto en Matuc que muchas de sus propiedades, vehículos y activos quedaron a nombre de su representante. Fue un acto de confianza plena, pero también una puerta abierta al desastre. Pedro desconocía la cantidad exacta de su patrimonio y dónde estaba todo ese capital. Si quería comprar un automóvil, le pedía a Matuc que gestionara el trámite.
Si había que hacer algún pago, Matuk se encargaba. Todo pasaba por sus manos. Entonces surgió uno de los proyectos más ambiciosos de Pedro Infante, su propia empresa de aviación. Su pasión por volar era bien conocida y soñaba con crear una compañía mexicana capaz de transportar carga aérea. Así nació Transportes Aéreos Mexicanos S.A., conocida como TAMSA, una sociedad fundada junto a Matuk y otros inversionistas, entre ellos Ruperto Prado y la familia Ponce. Pedro no solo era el corazón del proyecto, sino también uno de los principales accionistas. Invirtieron en terrenos, hangares y aviones, incluyendo el emblemático cuatrimotor XA-Kun, una aeronave enorme que había servido como bombardero en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las advertencias sobre su estado mecánico, la empresa lo adaptó para carga. Pedro mismo pilotaba muchos vuelos, no por necesidad, sino por amor a la aviación. Sin embargo, el sueño comenzó a desmoronarse. Se rumoraba que TAMSA estaba involucrada en actividades de contrabando sin que Pedro estuviera al tanto. Algunos empleados afirmaban que se utilizaban los vuelos para transportar mercancías sin declarar, aprovechando la fama del ídolo. Nadie se atrevía a inspeccionar los aviones del astro nacional. Lo que Pedro creía una aventura empresarial podría haber sido la fachada de un negocio mucho más oscuro. El contexto. El 15 de abril de 1957 amaneció como un día común en Mérida, pero quedaría marcado en la historia como la fecha en que México perdió a su ídolo más amado, y con él, una de las mayores fortunas del espectáculo latinoamericano. Pedro Infante llegó temprano al hangar de TAMSA, la empresa que él mismo había fundado junto a su representante Antonio Matuk y otros socios. Esa compañía era su orgullo, una combinación de negocio y pasión. Pero ese día algo no estaba bien. Otros colaboradores. Esa empresa representaba su orgullo, una mezcla de negocio y pasión, pero aquel día algo no marchaba bien. El avión X-Kun, un antiguo cuatrimotor reutilizado de la Segunda Guerra Mundial, había presentado fallas mecánicas durante toda la noche. El técnico Marciano Bautista trabajó sin descanso, pero no le permitieron realizar una última prueba. Pedro revisó la carga y advirtió que estaba mal distribuida. Solicitó que la reajustaran, aunque al final no quedó conforme. A las 7:15 de la mañana, el avión despegó. Iban 3 personas a bordo: Pedro, el capitán Vidal, quien curiosamente estaba en licencia médica, y el mecánico. Minutos después, testigos en tierra observaron la aeronave sobrevolar la ciudad con humo saliendo de uno de los motores. Luego, silencio. La nave se desplomó y se estrelló de frente. El impacto fue devastador. Con él se apagó la voz más querida de México, y comenzó el misterio de una fortuna que literalmente se evaporó en el aire. Horas después del accidente, mientras el país lamentaba la pérdida, Antonio Matuk, su representante y socio, sufrió, según se informó, un infarto al recibir la noticia. Pero lo que muchos interpretaron como tristeza, otros lo vieron como un golpe de realidad. Matuk sabía que con la muerte de Pedro y sin testamento, toda la fortuna quedaba bajo su control. Nadie, absolutamente nadie, tenía documentos que demostraran cuánto dinero había en cuentas, qué bienes estaban registrados a nombre de quién, ni cuánta participación real tenía Pedro en sus propias empresas. La familia quedó en estado de shock. Al revisar sus pertenencias, descubrieron que la mayoría de las propiedades, autos de lujo e incluso joyas, estaban legalmente a nombre de Matuk. Ni siquiera su madre pudo cobrar la pensión mensual que Pedro le enviaba. Matuk le respondió fríamente que nunca más recibiría un centavo. Los medios comenzaron a difundir versiones contradictorias. El contador de TAMSA, en una entrevista radial pocas horas después del accidente, afirmó que Pedro Infante no era accionista de la compañía. Una declaración que cayó como un baldazo de agua fría. ¿Cómo podía no ser accionista el hombre que había fundado y financiado la empresa? Esa frase, repetida en varios noticieros, sirvió para borrar de un plumazo cualquier vínculo legal entre Pedro y su propia compañía. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores. Algunos afirmaban que Matuk había transferido parte del dinero de Pedro a cuentas en el extranjero, en Estados Unidos y Europa, aprovechando su acceso total a sus finanzas. Otros hablaban de un posible fraude interno dentro de TSA, disfrazado bajo supuestas deudas o pérdidas. Todo apuntaba a una maniobra cuidadosamente planeada para que, en ausencia de Pedro, la riqueza terminara concentrada en manos de su apoderado. Lo más impactante era la magnitud del dinero desaparecido. En vida se estimaba que Pedro tenía más de $20 millones. Sin embargo, cuando su familia intentó reclamar, las cuentas bancarias estaban vacías. No había herencia, ni propiedades, ni regalías por cobrar.
Legalmente, Pedro Infante había muerto sin nada. Las demandas no tardaron en llegar. La familia inició procesos legales contra Matuk, pero los tribunales fallaron a su favor. Los documentos indicaban que todo lo que alguna vez fue de Pedro estaba a nombre de su representante. Matuk incluso alegó que Pedro le debía dinero, utilizando esa supuesta deuda como argumento para quedarse con los bienes restantes. Matuk incluso sostuvo que Pedro le debía una suma de dinero, usando esa presunta deuda como justificación para apropiarse de los bienes restantes. El ícono de México falleció millonario, Música, pero su familia quedó arruinada. Con el tiempo salieron a la luz más detalles preocupantes. Documentos y relatos de personas cercanas indicaban que Matuk había transferido grandes cantidades de dinero fuera del país, Música, antes del accidente. Algunos afirmaban que esos recursos estaban destinados a establecer una sucursal de Tamsa, Música, en el extranjero, mientras que otros creían que simplemente era una estrategia para ocultar Música, el patrimonio del artista. Sea cual sea la verdad, ese dinero nunca apareció. Mientras el público lloraba la pérdida del ídolo, Matu y otros socios siguieron administrando la empresa por algunos meses más hasta que Música Tamsa cayó en bancarrota. La compañía fue sancionada por contrabando de telas y música mercancías no declaradas, justo el tipo de prácticas que, según se dice, Pedro nunca habría aprobado. La multa fue tan elevada que la empresa terminó por hundirse definitivamente. Pero para entonces, las ganancias acumuladas, los aviones, las propiedades y las inversiones Música ya habían cambiado de dueño. La gran revelación llegó cuando varios allegados compartieron lo que muchos temían: Música. Pedro Infante nunca tuvo control real sobre su patrimonio. Música, el dinero, las regalías y los bienes estaban en cuentas y registros gestionados por terceros. Su muerte sin testamento dejó todo a merced de la codicia. Y quien tenía más poder en ese momento era el hombre que Pedro consideraba su amigo, su hermano, su socio, Antonio Matu. El desenlace fue devastador. Su música madre, su esposa y su hija Irma Infante quedaron sin recursos. Las demandas se extendieron durante años, Música sin obtener resultados. Todo el dinero que Pedro generó con su voz, su talento y su esfuerzo incansable se perdió entre documentos, sociedades, música y cuentas que nunca pudieron ser rastreadas por completo. Muchos aseguran que Matu terminó sus días atormentado, Música viviendo modestamente y siendo víctima de su propio hijo adoptivo. Otros dicen que el karma lo alcanzó. Pero lo cierto es que, Música, al fallecer el hombre que manejó la fortuna más grande del entretenimiento mexicano, Música se llevó consigo los secretos de dónde terminó cada peso de Pedro Infante. Así concluyó una historia que comenzó con millones, éxito y fama, y terminó en la nada. Pedro Infante dejó un legado inmenso en el corazón del pueblo. Pero en lo material, Música fue el ejemplo perfecto de cómo el dinero, mal administrado y la confianza ciega pueden borrar en días lo que a un hombre le tomó toda una vida construir. Música. En fin, Pedro Infante fue más que una estrella. Música fue un símbolo eterno de la cultura mexicana. Su voz, su carisma y su presencia marcaron generaciones. Pero detrás del ídolo había un hombre generoso, confiado y quizás demasiado descuidado con algo fundamental: su legado material. Millones en propiedades, contratos, regalías y empresas desaparecieron en cuestión de meses. No por falta de trabajo ni mala suerte, sino por errores simples como no hacer un testamento, Música no supervisar sus finanzas y, sobre todo, confiar ciegamente en quienes manejaban su dinero. Su historia es, Música, un ejemplo trágico de cómo la fama y la fortuna no garantizan seguridad, Música, y de cómo el éxito puede desvanecerse si no se protege legalmente. Música. Y ahora te dejo la pregunta a ti. ¿Crees que Pedro fue víctima de traición o simplemente de su propia ingenuidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Piensas que Pedro sufrió una traición o que solo fue su inocencia la que lo afectó? Comparte tu punto de vista en la sección de comentarios. Y si disfrutas de relatos donde las estrellas revelan su faceta más auténtica, no te pierdas nuestro video sobre Cantinflas, donde desvelamos secretos que pocos se atreven a contar. Haz clic, suscríbete y prepárate, porque lo que verás te sorprenderá.